Radio IUS no se hace responsable de los comentarios imprudentes dichos en el programa. Son responsabilidad de quien los emite. Come tacos con verduras. Ellos son los peripatéticos. Filosofía, buen humor y otros viajes. Muy buenas noches, mis queridos peripatéticos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes pues a este su programa familiar, dominguero no dominical, en familia con los peripatéticos. Pues muy buenas noches, yo soy Aldaraca. El tema de hoy continuaremos con la ciencia y la tecnología. Perdón, la noche del día de hoy continuaremos con el tema de la ciencia y la tecnología, que da para mucho. Pero bueno, también me acompañan mis dos queridos amigos peripatéticos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es César y soy alcohólico. Perdón. Ese es el otro. Bueno, ya lo sabíamos. Me equivoqué, perdón, es que hay muchas caras conocidas. Somos del mismo grupo, ¿no? Dicen aquí. ¿Es el cuarto y el quinto paso? Sí, vamos a hacer radio, sí, es el sexto paso. Pues qué chido. Buenas noches, amigos, bienvenidos sean. Bien. Y yo soy su amigo Fernando El Grillo. Gracias por escucharnos la noche de hoy, que va a estar interesante. Tú ya no eres alcohólico. Bastante. Lo fue e hizo cosas que nunca olvidará. Él ya es padrino. Gracias al alcohol. Pero tiene que aprender a vivir con ello. Sí. Y la transformación fue sí. Gracias al alcohol. Y no crean que de gusano a mariposa. Buenas noches. Hoy este programa no nos alcanzó la semana pasada, vamos a dar continuidad. Traemos una nota idiota bastante divertida. Interesante. Tiene que ver con la tecnología. Exacto, ¿no? Más que nada con la tecnología. Pues bueno, vamos a entrar de lleno. Estábamos hablando la semana anterior y hicimos diversos comentarios y disertaciones al respecto de cómo la ciencia también tiene una correlación directa con connotaciones políticas y sociales. Hablábamos que en un inicio parte de la ciencia que surge, Aristóteles le llama filosofía primera, a esa filosofía que antes no había un distingo claro, y ponía el ejemplo de que bueno, a partir de Aristóteles entonces se da como el banderazo de salida para la ciencia que hoy día conocemos. Han existido incluso hasta anarquistas, ¿no?, de la ciencia. Por ejemplo, un Paul Feyerabend, que asimismo no se asume como anarquista de la ciencia, sin embargo sí pone como en duda muchos de los conocimientos. ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque para Paul Feyerabend, y yo a veces me suscribo un poco como en esa idea, reducirnos al cientificismo no explica absolutamente toda la realidad. Es decir, hay cuestiones que andan revoloteando socialmente allá afuera y que forman parte de toda una tradición cultural en la sociedad y que no nos alcanzaría la ciencia como para poder explicar algún tema en específico y en particular. Consideremos que Paul Feyerabend es parte de la escuela de los filósofos científicos que hubo más o menos a mediados del siglo anterior y hasta por ahí de los 80, en esos 30 años del siglo anterior, pues se gestaron grandes y extraordinarios filósofos de la ciencia. Tenemos a Carl Raymond Popper, ¿no?, extraordinario. A todos aquellos que quieran leer al respecto de la filosofía de la ciencia, tienen que leer a Carl Raymond Popper, ya lo habíamos dicho. También habíamos citado acá a Mario Bunge, también, por supuesto, extraordinario, argentino, que aún vive, ¿no? Todavía es de los pocos intelectualoides que nos quedan, me parece. Porque de repente a veces vanagloriamos al menos indicado y lo ponemos como en ese grupo, pero en realidad los que estamos inmersos en estos temas, pues somos un poco más rígidos en ese sentido. Surge también Thomas Kuhn, es decir, empieza una corriente de la filosofía y la ciencia. Yo les mencionaba que son 4 los esquemas o las directrices que sigue un poco la filosofía y la ciencia, que es empezar desde el análisis conceptual, teórico, sobre si una ciencia realmente se considera ciencia. Y aquí entonces, desde la filosofía de la ciencia, por ejemplo, podríamos decir que el derecho no es propiamente una ciencia. No lo es. Así como algún otro tipo de saberes, ¿no? De repente ya queremos hacer ciencia absolutamente de todo.
y no necesariamente. Hay otra palabra, el programa anterior hablábamos sobre razonamiento, conocimiento, realidad, o sea, conceptos que se relacionan directamente con la ciencia. Hoy añadimos otro, que es la sistematización o la metodología. Pero no todo conocimiento que está sistematizado o metodológicamente estructurado alcanza el título de ciencia. ¿A qué voy con esto? El derecho propiamente sí está sistematizado. Digo, no venimos a hablar acá de derecho, ¿no? Pero es para poner un ejemplo. El ejemplo que yo siempre pongo cuando hablo de la no ciencia. Cuando hablamos de por eso derecho, los abogados. quizá un poco. No te creas, tengo extraordinarios amigos, abogados, y que incluso hasta se suscriben en estas ideas. Muchas ocasiones se cree que porque se tiene una metodología, una sistematización, es decir, un ABC, cualquier conocimiento entonces alcanza el título de ciencia. Y no, el caso es el del derecho. Por lo siguiente, porque ningún comportamiento o conducta puede ser considerada universalmente uno de los 15 puntos característicos de las ciencias prácticas que Mario Bunge nos dice en La ciencia, su método y su filosofía. Que sea comunicable, que tenga los principios de universalidad, es decir, que sea no infalible, pero sí verificable. El propio Karl Popper nos dice, un conocimiento que explica mejor que otro, se tiene obviamente, se sostiene o se somete a mayores dudas. Porque claro, entre más hechos intenta explicar, más dudas genera. Aquel que queda su discurso meramente reducido o compactado. Entre menos digas, pues menos ataques tendrás, y por lo tanto tienes mayor credibilidad. Pero entre más expliques, menos credibilidad tienes, dice Karl Popper. A menos, y ahí es donde incluso hasta somete una fórmula en donde explica los hechos y la contención. O sea, es un poco compleja la ideología de Popper, pero al final cuando uno resulta esa fórmula, por ejemplo ahora mi libro que estoy escribiendo, que es la continuación del anterior, estoy sometiendo a la criminalística a esa fórmula para poder sopesar mi doctrina o mi teoría con respecto a la anterior, y así entonces poder explicar mejor los hechos. Regresamos un poco al derecho. ¿Por qué no es ciencia? Porque ninguna conducta puede ser universalmente comprendida o compuesta desde un individuo hacia la sociedad. Es decir, acá nuestra sociedad no es delito, por ejemplo, en algunos estados la amenaza, ¿no? Porque no tiene como ese compendio fáctico con el cual pudiese soslayar o sostener ese delito. Y por ejemplo en Oriente no se andan con esas cosas, y basta que un hombre, ¿no?, de una de sus 500 esposas la señale y le diga me fui infiel, para que entonces todo el pueblo, incluso con el permiso del sacerdote de la comunidad, puedan lapidar. Hay un libro extraordinario que le hicieron película para los que le dieron como flojera leer. Se llama El secreto de Soraya. Y es justamente, habla sobre eso. Es decir, por esos principios que no se adhieren a la universalidad de un conocimiento que puede ser falible, pero a la vez verificable, el derecho no puede someterse a esas estructuras paradigmáticas de la ciencia. Sí tiene una metodología, sí tiene un ABC, sí tiene una sistematización, tiene una doctrina, tiene un cuerpo teórico. Sin embargo, no excede la comprensión de la universalidad, porque hay comunidades en las que no todas las conductas pueden ser entendidas como un delito en sí mismo, ¿no? Y tiene mucho y absolutamente que ver todo con el derecho. Y por eso es que en esas grietas conceptuales, en esas lagunas interpretativas, es que el derecho es el derecho. Y por eso es que hay tanta maña, y la defensa es interpretativo. Es totalmente interpretativo. Sí, o sea, no lo voy a interpretar yo de la misma manera como una persona. Yo Claro aquí también quisiera añadir como anarquistas de la ciencia a la iglesia. La iglesia también se ha visto muy empeñada en menospreciar los trabajos científicos. Digo, por mucho tiempo, en la película que recomendamos la semana pasada, la iglesia reprime a Galileo Galilei, a Copérnico. Las teorías que ellos señalaban para la iglesia no eran válidas. Entonces creo que también eso es parte del anarquismo de la ciencia. O sea, el hecho de no aceptar lo que está científicamente comprobado,
creo que para mí es anarquista por parte de la iglesia. Sí, obviamente nos remontamos a la época de la que estamos hablando, pero en la actualidad, por ejemplo, en el Vaticano, en el propio Vaticano, existen departamentos de teología científica, por ejemplo, y tienen a físicos cuánticos intentando explicar y comprender un mejor, ya a la par, ya ni siquiera en contraposición, sino como añadir elementos del Big Bang, ¿no? Que ya abordamos un programa del evolucionismo. O sea, lo que ahora la teología científica considera desde este departamento del Vaticano es que sí hubo una evolución, pero no es que entonces esa evolución descalifica el creacionismo, sino que digamos hubo como una supervisión divina y un punto inicial divino en el que aún nadie nos ha podido explicar más que la teología. Y es que la iglesia también tenía que ponerse desde ese punto de vista, o se emparejaba con la ciencia o se iba a quedar atrás por toda la negación, sabiendo que en la actualidad la ciencia ha remontado por mucho. El programa anterior hablábamos de un tema relacionado, de un concepto, relacionado con el tema de la ciencia, que es la verdad, ¿no? Durante más o menos 13 siglos, ya en el libro de eso, ¿no? Más o menos durante 13 siglos, la iglesia efectivamente fue, digamos, como el capo y poseedora de la verdad, ¿no? Del concepto de la verdad, porque todo lo reducían a Dios. Sí. O sea, quien no consideraba que la verdad la tenía Dios, entonces llegaba por quemar a la puerta, rajaba y a la hoguera, ¿no? Sin embargo, creo que hasta en ese sentido se ha visto una evolución muy marcada. Y aquí hay que hacer también un distingo. No es lo mismo teología, no es lo mismo Dios, no es lo mismo religión y no es lo mismo iglesia. O sea, son 4 conceptos emancipados unos de otros, no secularizados, es decir, no alejados uno de otro. Sí. Siempre y cuando, claro, la religión si lo vemos como un control de masas y la iglesia como una institución eclesiástica que domina, bla, bla, bla. Claro, hay estructuras de poder, sí. Tú dime en dónde no existe una estructura de poder. O sea, Michel Foucault es muy claro en eso, dice, el poder es el Estado o el poder es una bestia magnífica. Porque te hace ver que no hay poder al momento en el que tú normalizas cualquier evento, cualquier fenómeno social. Cuando tú lo normalizas y dices, no, ahí no hay poder, el poder ya ganó para Michel Foucault. Vean, el análisis interesantísimo. Y si nos circunscribimos a ese mismo concepto de poder al de ciencia, entonces rompemos. ¿Por qué? Y esto me gustaría mucho abordarlo en el siguiente blog. Hay cosas, yo iniciaba esto, hay cosas que la ciencia no necesariamente nos explica. Me queda muy claro, digo, los 3 somos criminalistas, me queda muy claro que una muerte violenta, digamos, un homicidio, ¿no? Lo resuelve la ciencia. Me queda muy claro. Sí, claro. A los 3 nos queda clarísimo. Para eso estamos. Sí, para eso estamos, puede escribir un libro, etc. Pero también me queda muy claro que la ciencia no ha podido explicarnos cosas como, por ejemplo, el alma. No estoy diciendo ni siquiera que exista o que no exista. Estoy diciendo que para el común de la gente allá afuera, tú sales y pregunta a cualquiera persona que vaya atravesando en la calle y pregúntale, ¿a usted qué le interesa más? ¿Que se resuelva un homicidio o que le digan qué es el alma? ¿Sabes qué te va a contestar la persona? Cualquiera, ¿eh? ¿Qué es el alma? Que me digas qué es el alma. Porque no podemos emanciparnos totalmente de la metafísica. Lo trabajabas en tu libro, ¿no? En las ideas. ¿Qué es el pensamiento? Así son las ideas? Entonces, ese tema me gustaría retomarlo, regresando al corte. Vamos a un corte peripatéticos. No se vayan. Regresamos, mis queridos Yo quiero que veas la brota, idiota. Yo siempre he dicho que lo mejor está en los cortes. Bueno. Al respecto, regreso un poquito ahí con un autor que me quedó ahí como atorado en el pensamiento, es Gadamer. Gadamer tiene un libro que se llama Verdad y Método. Hay otro que es Ernest Nagel, que habla sobre el sentido común en la ciencia. Creo que es bastante interesante, sobre todo porque si hablamos del tema del conocimiento, pues yo creo que, por ejemplo, la intuición es una forma de conocimiento.
¿Cómo la podemos? Y a ver, explícamela ¿Cómo la científicamente, ¿no? científicamente? Si nos circunscribimos trabajamos la semana pasada. O sea, si nos circunscribimos y nos ceñimos al concepto de conocimiento desde la epistemología, que es toda relación indisoluble entre el objeto y el sujeto, ¿no? Y a veces intercambian, ¿no? Por ejemplo, en psicología pasa algo muy curioso, cuando estamos estudiando al sujeto, en realidad se convierte en objeto, o sea, es como sujeto y objeto al mismo tiempo, es algo que va de la mano. Muy irónico, pues, pero así es, ¿no? Y en realidad nosotros en la actualidad, eso lo quiero dejar como para el último bloque, ¿no? Para meternos como a la tecnología, que es la manera directa en la que en realidad nosotros ahora nos estamos relacionando. O sea, un WhatsApp es un objeto que viene de un sujeto, pero en realidad en ese, abro comillas, acercamiento social, cierro comillas, hay una distancia tremenda, ¿no? Tremenda. Yo tenía una pregunta relacionada a eso. ¿La tecnología nos ha ayudado? ¿La ciencia y la tecnología nos ha ayudado a crecer como humanidad o nos ha destruido como humanidad? Y depende, porque por ejemplo en Hiroshima la bomba atómica es una construcción científica. Sí, y de hecho la bomba la estudió los yucatecos, ¿no? Bomba. Guau, guau. Pésimo el chiste. Bueno, la bomba atómica. Tenemos muchos referentes. La bomba atómica, las drogas, es parte. No consuman drogas, nosotros las consumimos por ustedes. No. Sí, por ejemplo, también lo que mencionábamos, ¿no? La delincuencia organizada, cuando se pone a fabricar las metanfetaminas, el MED, el MDMA, pues que hay conocimiento científico, ¿no? Pues sí. Todo el procesamiento, cuando se extrae la coca de la hoja de coca, cuando se procesa, ¿qué hay ahí? Pues conocimiento, ensayo y error, o sea, hay una serie de cómo sistematización. El hecho de procesarla con los químicos correctos. Estaba leyendo una nota que en Brasil, bueno, no sé si en algún momento hayan visto las máquinas con las que embolsan las papas, que son al vacío y cierran. Por eso te intentó aire. Ajá. Bueno, pues haz de cuenta que esas máquinas tienen una tolva enorme arriba y les ponen el gramaje para que cuando el producto caiga y cierre, entra nada más el puro gramaje en la pura bolsa. Ajá. Pues bueno, los narcotraficantes brasileños ocuparon esa máquina, obviamente, para embolsar los paquetitos de cocaína y ya ir exactos. O sea, ya no contratas gente. Claro. Es de pensar el capitalismo, fíjate, ¿no? Qué interesante. La revolución industrial. Fíjate, la revolución industrial. Haces uso de la tecnología, del capitalismo. ¿Qué tal? Y vendes tu producto ya empaquetado, estructurado y con el gramaje exacto de 50 gramos. Evitas la mano del hombre. Entonces, por eso a lo que voy, ¿la ciencia y la tecnología nos ha ayudado o nos ha perjudicado para crecer como...? Híjole, pues que al inicio siempre es positivo, por eso que se crea, pero después el mal uso ya es negativo. Claro, creo que es como muchas de las cosas que como humanidad se nos ha escapado de las manos. Creamos algo y solemos potenciarlo a una escala innecesaria, ¿no? Hablamos de consumismo, hablamos de violencia, hablamos de mil cosas, ¿no? Hablamos del teléfono, que es algo bueno, pero ya lo hemos ocupado o lo hemos limitado. Y vuelvo entre comillas, porque incluso la misma sociedad cambia a través de la tecnología, o sea, se va ajustando a la tecnología, nos cambia la tecnología. En realidad, no es que cambiemos incluso hasta para bien, porque por ejemplo en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales y Trastornos de la Personalidad, ya se inserta, ¿no? un trastorno de la personalidad que se relaciona directamente con el uso de gadgets y de redes sociales, de tecnología, es decir, también ya está como una red apresándonos y somos esclavos de ello. Y fíjate que las mamás de ahora o de la actualidad dicen, es que los niños de ahora traen otro chip. Sí. Y yo siempre, yo digo, es que no es que traigan otro chip, es que están
expuestos a estímulos diferentes de los que estuvimos nosotros. Sí, efectivamente. O sea, tú de niño tenías un teléfono celular, o sea, mucho llevas a trompo. Ajá, o sea, ¿Cómo no, se usa esto? Sí. un yoyo, un valero, o sea, Sí, sí, entonces, ese tipo de cosas. no es que los niños traigan un chip nuevo, es que los estamos sometiendo a estímulos diferentes, que eso es lo que tenemos que entender. Sí. Que sí nos beneficia, pero también nos perjudica. ¿Por qué? Porque un niño que de 3, 4 años que tenga un móvil en el cual tenga más tecnología, o sea, un teléfono inteligente, entre comillas, pues lo va a estimular más, pero también nos va a perjudicar más. El niño O también sea, se va a hacer adicto. lo estimula en unas áreas, pero también en otras lo involuciona, que son propias al desarrollo de la infancia, ¿no? Exacto. Porque precisamente, o sea, incluso hasta se le celebra, ¿no? Ay, mira cómo con la manita hasta le cambia, bien que sabe cuál es el icono del iPad y todo. Ay, ok, Todavía está bien. dice, sabe usar mejor el teléfono que yo. Que yo, ajá, ok. Pero a ese niño que ahorita tiene 10 años, 3 años, perdón, en 10 años, cuando ya entre en la adolescencia, En la a pubertad. ver, quítale ese hábito, quítale el hábito del teléfono. Ya vamos a comer, deja el teléfono, estamos... Oye, pero es que tú lo creaste así. Entonces, no puedes reprochar algo que tú construiste, ¿no? Sí, que tú le dijiste, sí, toma. Es esto, porque ya dale el yo se teléfono. lo recuerdo. Ajá, son las sí, nuevas sí, sí. niñeras, los teléfonos, Ajá, y lo sí, vemos, sí. ¿no? Vamos a un restaurante y toda la familia está ahí con el teléfono. Entonces, realmente nos separa, ¿no? Las redes sociales, pues, sobre todo Facebook, que es como la primera... Pero ya tiene muchos problemas del físico. Pero fue creada justo como para acercar gente en las universidades, ¿no? Fue como un proyecto que surgió primero en universidades y no el mismo Mark Zuckerberg lo ha dicho, o sea, yo no creía que esto iba a crecer tanto para que llegara a la sociedad. Yo lo único que quería hacer era, porque él era muy tímido con las mujeres, entonces él quería crear una red social dentro de las universidades como para hablar bien o hablar mal de las personas, porque no se atrevía directamente a relacionarse. Y eso es básicamente la historia de Facebook y la tecnología. O sea, la ciencia sí ayuda en muchas cosas, como por ejemplo lo vemos en ciencia forense, ¿no? Sí, claro. Un poco. Lo vemos en ciencia forense, cada vez coadyuva más la tecnología. Pero justo parte de entender ese fenómeno de que yo no puedo atacar un cuerpo teórico sin siquiera haber entendido realmente la epistemología de la ciencia. O sea, primero debemos dar un paso atrás y revisar todos los conceptos que nos habían enseñado. Más o menos, pues eso es lo que intento con mi libro. O sea, se pueden escribir 1000 libros más sobre la tecnología y cómo hago un mejor levantamiento o barrido del lugar o lectura del lugar en tercera dimensión con un software súper sofisticado. Está bien, está padrísimo que coadyuve así la ciencia forense. Y empezó entonces con Alex Jeffries, la genética, y se lograron grandes cosas para la identificación humana, con el estudio y el análisis del ADN basura o ADN mitocondrial o Young. O sea, eso todo está perfecto, pero la parte que nos circunscribe a la epistemología, ahí era un miasma, ahí un revoltijo. Y yo entiendo que la ciencia sí coadyuve a muchas actividades, pero también te limita muchas. Y eso es a veces lo malo, ¿no? En Facebook, hablando de esta red social, que muchas páginas, hablando en este sentido de criminalística, suben un artículo o suben artículos y los nuevos jóvenes o los que están estudiando, o sea, ni siquiera ya se van a la historia, como dices, a la epistemología. O sea, ya se creen lo que viene aquí en esta... en un teléfono, en un móvil, en una red social, y ya no buscan más allá, ya no quieren encontrar, o si ven un poco de tecnología que facilite el trabajo, como lo decimos, lo aplican, pero no se van a la base, a la epistemología, a la metodología. O sea, ya todo eso lo dejan de lado y hacen de la tecnología algo bueno, pero hacen un mal trabajo. Entonces te ayuda, pero te perjudica. Y, o sea, te acerca a unas cosas en tanto que te aleja kilométricamente de otras. Sí, efectivamente, porque ahorita ya no saben buscar en libros. No. Ya los mandas a buscar algo, luego en internet. Sí, les dices, van a investigar es sinónimo de googlear, ¿no? Sí. No, y además Google. Ajá, y además tan
tan divertido, bueno, a lo mejor no divertido, pero tan entretenido que es ir a una biblioteca. Irte con los amigos. Y ir a la biblioteca y buscar, como dices, Sí, ajá, con los amigos. Bueno, sentaban, a mí me tocó ir a la ibas, biblioteca. Perdón. Perdón, te dejé llevar. Perdón, fui un loco. ¿Cómo dijiste el otro día? Perdóname, mamá. Perdóname, mamá, por mi vida, esa loca. El ir a una biblioteca y ya agarrar tu... experiencia. Desde que te subes al camión, desde que... Sí, realmente era bastante... El fichero bibliográfico. Bueno, ahora en la actualidad, pues ya las bibliotecas también han ido evolucionando y ya tienen su computadora. Y desde el buscador, pero ya te dice... Pero llegas al estante donde estás buscando el libro 355 MC y encuentras no solamente ese libro, encuentras más y otro libro que a lo mejor también te vas a sacar. Dices, mira, este probablemente también me ayude en hojas, pero la gente ya ni siquiera hace eso. Y hay que prácticamente hacer una actividad necesaria y casi obligarlos, ¿no? O sea, Sí. me van a ir a investigar, pero quiero que me traigan evidencia, o sea, la entrada, una foto en la biblioteca, aunque sea o buena. la fotocopia del libro, Ajá, cual sí, consultaron, o sea, tienes que pedirles la evidencia más que en realidad confiar ciegamente en Como si fuera tus tu alumnos. obligación decirles, vayan a la biblioteca, ¿no? O sea, Exacto. la obligación es del estudiante. Bueno, Sí. pues vamos a un corte. ¿Ya nos vamos? Hipotéticos. Corta. Nos queda un pendiente ahí. Sí, adiós, mil amigos. temas. Adiós, amigos. Regresamos. Ya estamos aquí de nuevo. Ya se nos fue medio programa. No puedo creerlo. No, es que es imposible dar Sí. un tema completo en una Bueno, hora. se aquí. supone que el bloque Con anterior. estas son 2 horas. Sí, se supone que el bloque Y no anterior. llegamos a nada. Íbamos a entrar un poco en debate. Se supone, pues, lo dejamos para para el siguiente dejamos la nota abierta y cerramos. ¿Qué significa esto? Hablar de metafísica y de ciencia siempre es como poner a un boxeador de una esquina y al otro en la otra esquina. Y no necesariamente debe ser así. Es decir, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque hablar de metafísica muchas veces es como menospreciar, como pormenorizar, minimizar cualquier conocimiento. Pero yo creo que la metafísica, dentro de su campo de estudio, Kant lo define como son conocimientos que científicamente no podemos comprobar, pero aún así, y aún a pesar de ello, no se alejan del individuo jamás. Todo el tiempo estamos haciendo metafísica y tenemos la necesidad de acudir a ella, como religiosamente fuera un conocimiento necesario y específico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de alma, la gente no busca un libro científico. ¿A dónde va? ¿A escuchar un sermón? A la metafísica, A la iglesia, a las Sagradas Escrituras, a que le lean las que cartas, le lean las cartas, los que le lean el caracoles. caracol, que le lean los pliegues del... Bueno. la mano. Es decir, no necesariamente busca una explicación científica, porque la gente no se contenta allá afuera con una explicación científica. Sí, como que tiene sus temas, ¿no? Claro. O sea, es alma, no me hables de ciencia. Ajá, no. Por ejemplo, en el tema del amor lo decíamos, ¿no? El amor, para mí, Roberto, Carlos, Ramírez, Alarca, para mí, quien mejor lo explica es la metafísica. Para mí. Y me encanta cómo la explica, ¿no? La ciencia como que le quita ese gusto. Fíjate, yo aquí poniendo, por ejemplo, en la mesa dices poner 2 boxeadores, ¿no? La metafísica y la ciencia. Pero aquí la gente se tiene que decidir y siempre el que lleva el poder, el capitalismo, los va a poner así en distintas esquinas porque si no entonces no le genera dinero. Sí. Si sí. lo ves desde el punto religioso, Sí, del control social. el como control, social. ¿por qué? Porque necesitas hacer que la gente crea en algo para que te deje un poco de capital, para que invierta, para que investiguen, para que haya nuevas tecnologías, es dinero. Entonces, aplicamos el capitalismo en este sentido. Sí, por ejemplo, no hay un tema que más haya sido o más haya intentado explicar en filosofía y en cualquier religión, Las 5 que hay. hay muchísimas más seguramente, pero en cualquier religión e incluso desde los prehispánicos hay un tema que la ciencia nunca ha podido explicar, que es la muerte.
El tema de la muerte está en cada una de las culturas que han habitado en la civilización. Más o menos, al mundo lo han habitado cerca de 100.000 millones de habitantes durante toda la historia de la humanidad. Actualmente somos, creo que como 7.000 millones de habitantes. La última vez que me los puse a contar, ¿no? Pero en esos 100.000 millones de personas que han pisado, cohabitado la Tierra, que esas 100.000 millones de personas han mirado hacia el cielo y se han preguntado, ¿qué hay? ¿Hay algo más? Y entonces vemos una estrella fugaz y decimos, una estrella fugaz. Y la estrella fugaz mira hacia abajo y dice, no me friegues, los fugaces son ustedes. Yo vivo miles de millones de años. Sí, de hecho, vi malas estrellas que humano. O sea, yo estudiaba filosofía y me caí esa disertación. Yo iba caminando y pateé una piedra y dije, esa piedra que acabo de patear, yo me voy a morir y la piedra va a seguir siendo pateada. El tema de la muerte la ciencia nunca nos lo ha podido explicar. Nos hemos inventado más metafísica. Es que los que han tenido desprendimientos espirituales y corporales, y yo vi mi cuerpo ahí en el quirófano, yo vi una luz, yo vi... Pero eso tiene una explicación es más científica. metafísica. Pero eso tiene una explicación científica. Y más a mi favor. Ajá. No nos ha explicado entonces el tema de la muerte. Hay una película pésima, es un bodrio, pero más o menos la idea estaba medio buena. Se llama In Time. Sale Justin Timberlake. Imagínense el bodrio de película que no, bueno, ya. Pero la gente más o menos, cuando hablemos del tema del tiempo, quiero profundizar un poquito más ahí. Pero la gente entonces trabaja por tiempo. O sea, aquí los millonarios van a vivir 1.000.000 de años, tienen un montón de años de tiempo. Y la gente vive, ahí el capitalismo, el neoliberalismo, el control social, trabajan al día por horas para sobrevivir ese día. Digo, la analogía está buenísima, porque entonces ellos ya si no trabajas, no vives. Si no trabajas, te mueres. Ajá. Así de fácil. Porque yo, como tengo el capital, en este caso ya no es el dinero, moneda, papel que conocemos, es tiempo. Y se le inyectan en el antebrazo. Es un bodrio de película. Pero la idea... inyectarme algo de tiempo. Sí, voy a inyectarme tiempo. O sea, la idea estaba buena, pero vuelvo a lo mismo. Otro concepto que la ciencia no nos ha explicado, el concepto de vida. Vida, muerte. No es la antítesis de muerte, ¿eh? O sea, es parte de... Tanto la muerte es parte de la vida, como la vida es parte de la muerte. Aquí los voy a noquear. Si tú abres la Biblia... En cualquier apartado, la tiras hacia arriba y en la hoja que caiga, encuentras una explicación objetiva, racional y sistematizada. ¿Científica? No. Pero vean cómo estos conceptos entonces no necesariamente tienen que ver directamente con la ciencia. Y la ciencia a veces no explica ni objetiva, ni racional, ni sistemáticamente. Porque solemos vanagloriar y colocar en la vitrina de ciencia cualquier conocimiento. ¿No me creen? Volten a ver todas las especialidades, entre comillas, forenses. Las hacemos ciencia. Mecánica forense, ciencia. ¿En serio? Es que si digo, no quiero ofender a nadie. Es que si no lo deja. No quiero ofender a nadie. Y los que le vengan en mente, porque no quiero ofender a nadie. Ajá. Pero, digamos... Ya fue mucho hace rato. ya fue mucho hace rato. Pero, digamos, a veces la lógica... no necesariamente viene codeándose a un costado con la ciencia. Pero es que, y entonces... También lo puede hacer con la metafísica. Pero es que, entonces, ¿por qué no llevarlas de la mano? Y es a lo que voy yo. ¿Sabes quién? No te va a dejar. ¿Sabes quién? No te va a dejar ¿Quiénes dinero? han sido mayormente quienes han como rechazado el discurso del otro? El científico. El científico regularmente como se coloca en esta postura de sumo sacerdote, que tiene todo el dominio del conocimiento y que cualquier fenómeno lo puede explicar. Te lo puede explicar, entonces se descalifica el relato bíblico, religioso o de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no es objetivo. ¿En serio? O sea, entonces tú dime, ¿en qué punto de la ciencia me vas a explicar de dónde venimos, qué es la muerte, qué es el alma? Por ejemplo. Digo, metafísica hay muchos. Pero es explica, que perdón, por ejemplo, dicen, explícame la felicidad. Mira, dopamina, serotonina. Casi la misma explicación reduccionista hacia el amor. Neurofisiológicamente. Ok, te la compro. Pero en realidad, ¿qué es lo que
enaltece todos estos sentimientos y toda esta cuestión metafísica que sobrepasa los límites del conocimiento científico, pues son temas que a la gente le interesa más al respecto. Y ojo, no significa que entonces seamos una sociedad como anestesiada y acientífica, porque por supuesto necesitamos de la ciencia, porque Platón hace la analogía con Dédalo. Dédalo es un escultor que hace esculturas semimágicas, que cuando alguien se acerca a estas esculturas, se escapan las esculturas, ¿no? Y Platón hace esta analogía y dice, bueno, yo entiendo el conocimiento como si fuera una estructura de Dédalo. Queremos alcanzar el conocimiento, pero siempre se nos va. Nunca lo apresamos en realidad. Y como no lo apresamos y no lo puedo manipular y no lo puedo tener en mi mano y decir, mira, esto es el conocimiento, vamos a manipularlo, por eso es que entonces nosotros estructuramos ciencias que pueden predisponer un resultado científico y objetivamente. Pero en realidad muchos de los objetos de estudios que de la ciencia tienen no han sido realmente estructurados para poder explicar muchas de las cosas. Por ejemplo, se debate entre cuál es un planeta y cuál no. Yo creo que si la ciencia realmente fuera así, ya sabríamos, ¿no? Seguimos hablando de ovnis, seguimos hablando de fantasmas, seguimos hablando de la luna. O sea, son cuestiones que a veces la ciencia no le alcanza, ¿no? Tampoco estoy diciendo ni me estoy decantando por completo por lo metafísico. Yo tengo como un pie en medio, pues. O sea, a mí me dan a elegir entre ciencia y metafísica, es como, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo entiendo que hay recovecos en los que la ciencia, solamente la ciencia los puede explicar, ¿eh? Ahí sí no hay metafísica, no hay nada. Pero hay otros temas y otros conceptos que la ciencia no lo logra explicar, y la metafísica sí. O la religión sí, o la teología sí. Pues yo me voy más por lo científico. Yo creo que buscarle una explicación lógica, aunque no la encuentres, pero el hecho de explorar y preguntar, y a lo mejor, como dices, no la alcanzamos la verdad, pero al menos el hecho de estar ahí, insiste, el por qué, te va a llevar también a otras respuestas, pero, y tal vez no a la que tú buscas, pero ya encontraste otras respuestas que a mucha gente le va a servir. Entonces no sería ciencia, sería filosofía. Pero si estás haciendo una experimentación, se vuelve ciencia. Sí, siempre y cuando tengas los límites o los parámetros concretos de cuál es el resultado que quieres obtener. Vamos en corte. Esto ya es personal desde Regresamos, queridos queridos. Hoy no tenemos público en vivo porque no hay público en vivo. Regresamos a su último bloque. Su programa favorito. Musical y familiar. Empezamos por la nota. Vamos a iniciar con la nota, la comentamos rápidamente. Es una nota bastante divertida, la verdad es que yo cuando la leí no lo pude creer porque bueno, sí lo pude creer, pero sí me pregunto hasta dónde llegan las mentes enfermas de este planeta que cohabita, en el cual cohabitamos. Pues bien, las muñecas sexuales están de moda. Entonces, ¿sí? Tecnológicamente vamos a eso, a que ya hay robots. O sea, fíjense la tecnología cómo es. Antes eran inflables, ahora ya son robots. Ahora, fíjate, interesante. Y ya le puedes programar tu nombre. Si alguien hackeara como el software de todas esas muñecas y las programaba para matar, pudiera existir el buenísimo, ¿no? Ya hay una película. ¿Sí? Infinity War. Bueno, es que ese tipo de películas no las veo. Bueno, pero bueno. Oigan, rápido, se robaron una muñeca, la cual no responde, pero bueno, tiene el nombre de Dorothy. Es la muñeca más cara del mundo. Se trata de una de las muñecas sexuales que se venden en Australia. Es un objeto deseado para muchos de 1,68 metros, 45 kilos y una figura espectacular.
Ya hay una solución para los Forever Alone. Por los Forever Alone, el capitalismo. Volvemos a lo mismo. Bueno, El dinero compra eso. Cuando me pregunten si el dinero te compra el amor, puedo decir que puedo comprar a Dorothy, ¿no? Sí, también. Pero bueno, para que... Oye, pero no es Dorothy la de Mago de Oz. No, porque esa... Adiós infancia, ¿no? Tocó sus taconcitos y se fue. Adiós infancia. De hecho, la muñeca se la robó el espantapájaros. El hombre hojalata no, porque no tenía corazón, y el león era cobarde, entonces no podía. El espantapájaros. Bueno, el precio de esta muñeca oscila en los 65,000 pesos. 65,000 pesos. La nota yo la encontré en esta página que ya les he recomendado en variadas ocasiones, que se llama Nalgas y Libros, tal cual así se llama. Y de ahí viene el video y también lo pueden encontrar en YouTube. Búsquenlo como El robo de la muñeca Dorothy y lo van a encontrar. Les explico rápido. El tipo se acerca con una van, una camioneta tipo van, agarra, rompe el vidrio del mostrador, se mete, agarra la muñeca y mete la muñeca a la van. Cosa cual secuestro express. Nada más que bueno pidió dinero por rescate, no pedía rescate. O sea, vean hasta dónde nos que iba a decir nos orilla, Ya se consideraba. pero no, hacia dónde nos conduce, ¿no? La necesidad, la tecnología. Híjole, no, pero yo no le doy el crédito a la necesidad de la tecnología. Yo creo que el tipo sí está mal. No, me queda claro que cualquiera que robe cualquier cosa está mal. Pero más como para robarte ya una muñeca. Pues, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que la muñeca le será infiel. La será infiel. Lo va a engañar con su mejor amigo. Ajá, lo va a engañar con su mejor amigo. ¿Por qué no se robó la muñeca? Va a ser celosa, va a ser posesiva. Le va a hacer berrinche. Le va a quitar las pilas ni así, le va a dejar de Tiene todo el molestar. software. Yo me pregunto, ¿por qué no se robó a la muñeca esta Annabelle? Esa muñeca se movía sola. Bien. O sea, ya no tienes que poner pilas, güey. Y vas ahorrando de las pilas. Bien. Pues bueno, interesante también cómo ahí se entrelaza, por ejemplo, el capitalismo, obviamente. Sí. Porque me queda claro que es una muñeca que pues, no todos tienen acceso a pagar 65,000 pesos así. Sí, digo, en euros, pues la transformación de eso nos da 65, el cambio nos da $65,000. Según nuestro experto en economía. En economía, ajá. Que hoy no vino. César Prodel, Sí. No, pero bueno, sí, es a lo que voy, insisto, nos beneficia, nos perjudica, o entonces hacia dónde nos va a llevar la tecnología. Pero, me dio mucha risa. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto es bueno obsesionarse con la tecnología, con los gadgets? Tomando en cuenta los móviles, los teléfonos. O sea, apenas acaba de salir un teléfono y 6 meses después sale otro software con 2 o 3 aplicaciones distintas, pero ya el costo se elevó 80%. Sí, totalmente. ¿Hasta dónde eres prisionero de la tecnología? Y fíjate, eres prisionero porque no te puedes alejar de esto. Pero aparte eres prisionero porque consideremos esto. Un teléfono de la marca de la manzana mordida, de los últimos que ha sacado, el 10X, no sé, pues no es como para el promedio o quien gana el salario promedio en este país. Y entonces, ¿qué haces? Te endeudas, lo vas pagando poco a poquito. Cuando terminas de pagar ya está el 15, ¿no? Sí. Definitivamente lo sacas a plan a 2 años y ya salieron 4 teléfonos. Ya salieron 4 más y mejores. Ajá. Y ya. Y tú te quedas como. Incluye la muñeca Dorothy. Y bueno, control remoto. Incluye la versión de. Incluye el negro de marcha. Para los más extremos. Dice Fernando, quiero quiero una para ir comiendo y otra para llevar puesta. ¿Acepta tarjeta?
Fernando inmediatamente sacó la tarjeta. Dice, oye, pero ¿aceptan Visa? Claro, es lo mejor jefe del mundo. No, pero, o sea, para todo lo demás existe masticar. También nos hace esclavos porque no podemos dejar el trabajo que tenemos porque seguimos pagando el mentado teléfono, ¿no? Claro. Y entonces, así detesto mi trabajo, el jefe no lo tolero, ¿no? Me bulean. Soy todo un godín extreme y no importa, ¿por qué? Porque tengo que terminar de pagar el teléfono. Tengo que seguir ahí. Estoy esclavizado también en ese sentido, ¿no? Gastos, ¿no? Claro, y claro, te enganchan en las empresas y lo vemos, o sea, a la venta a las 12 del día, perdón, de la noche, a medianoche, y hay 300 personas ahí formadas, y dices, ¿es en serio? Sí, o sea, ridículamente sí. O sea, como si fueran a terminar, como si todos tuviéramos la oportunidad de pagar ese dinero, pues mejor compramos a Dorothy. Bueno, pues nos queda. Oye, lo que compras 3 teléfonos de la manzanita, compras a Dorothy. Pero ya. Fernando el teléfono de WhatsApp. Sí. Él va por la versión de Extreme. Sí. Se voy a esperar a que lo saquen en Sudáfrica. Y como chango, así te vas a colgar. Esa liana, bueno. Ya para cerrar, amigos. Ya se puso feliz. Pero ¿sabes lo que más hablar? Que Fernando no lo niega, no, o sea, no dice nada, él dice sí, pasivamente dice que sí. Pasivamente, o sea, okay. Es pasivo. Bueno, pues ya para cerrar, amigos, es un tema que pues obviamente no acabamos con el tema y si echamos relajo pues menos, ¿no? Pero un poco es evidentemente trata de este programa. Recuerden que todo aquí está a título personal, siempre les estamos dando datos, héroes de bibliografía, entonces pues bueno, el conocimiento ahí está, el texto ahí está, no es una verdad absoluta que nosotros digamos, simplemente vamos enunciándolo, y si ustedes se dedican a investigar, paréntesis, googlear, cualquiera, Wikipedia, cualquiera, San Wikipedia, el San Rincón del Vago, pues ustedes podrían encontrar toda la información. Y claro, a cualquiera de ustedes no toda, obviamente, pero pues bueno, ¿no? Pues bueno, yo evidentemente me considero una persona totalmente científica por mi trabajo, pero me asumo, gracias, pero también me asumo totalmente, digamos como la parte, la contraparte, no la contraparte, sino lo complementario, me asumo totalmente metafísico porque hay cosas que no cierran. Yo sí me voy más con lo científico, lo platicábamos en el corte. Creo que el experimentar, el buscar, el preguntarte te va a llevar a otras respuestas, tal vez no a la que tú buscas con exactitud, pero al menos te va a dar más respuestas. Parámetros. Ajá, más respuestas y te va a servir, ¿no? Sí me voy más por lo científico. Amigo Grillo. Igual me voy por lo científico, 100%. Quizá en este momento no podría explicar la ciencia todo, pero lo mismo ha pasado en toda la historia. Al principio no puede demostrar y después con el tiempo la ciencia lo puede. Cuando descubramos que es alma ya no nos va a dar tiempo de explicarlo. Cuando no muramos creo que hay todo mi credibilidad. Pero es que ahí está lo que yo iba a decir de la ciencia que ya no me dejaste decir. Bueno, que a través de la medicina se explica que a través de los radicales libres es lo que nos hace envejecer y es por lo que morimos. Pues sí, pero ¿qué hay después del amor? Nada. Adiós, amigos. Adiós. Y en este momento nos morimos. Este programa se murió. Radio Ius nos hace responsable por los 20 que les cayeron en este programa. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Come tacos con verduras. Ellos fueron los peripatéticos. Filosofía, bueno, y otros viajes.